Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Hoy vamos a viajar a uno de mis países favoritos y creedme cuando os digo que este episodio llevo pensándolo y planificándolo un tiempo. Vamos a hablar de la República de Indonesia, un país con más de 17.000 islas según las estadísticas de 2015 y con más de 255 millones de personas, de habitantes, lo cual lo convierte en el cuarto país más poblado del mundo. Y otro dato curioso que quizá no te imaginabas, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Indonesia es un destino que hace tiempo que le tenía ganas de incluirlo en el podcast. Es un país al que en nuestro viaje por el sudeste asiático le dedicamos 2 meses y nos trató muy bien para unas cosas y muy mal para otras, porque tenemos ahí unas cuantas anécdotas con Indonesia. Hicimos buceos increíbles, vimos paisajes con los que habíamos soñado durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el volcán Bromo, los arrozales de Bali, pero también nos comimos muchos amaneceres con lluvia porque fuimos en temporada de lluvias y tuvimos que visitar el hospital por primera vez por algo un poquito serio. Y es que estando en la isla de Flores tuvimos un pequeño accidente con la moto. Por suerte no íbamos solos, íbamos con unos chicos que habíamos conocido esa semana y que nos ayudaron en todo momento, y por suerte íbamos también bastante lentos, íbamos con casco, o sea, la verdad es que para lo que pudo haber sido no fue nada. Por suerte también viajábamos asegurados con IATI Seguros, como siempre. Ya sabéis que IATI Seguros es la aseguradora que llevamos usando desde hace casi 10 años y nunca habíamos tenido que usarla para algo tan serio. Y por suerte todo fue muy bien, no tuvimos que pagar nada por las radiografías y las curas y todo se quedó en un susto. Así que si vais a organizar un viaje a Indonesia o donde sea y queréis contratar vuestro seguro de viajes, os voy a dejar en la cajita de descripción del podcast un descuento directo del 5%. Gracias a IATI Seguros por patrocinar este podcast esta temporada. Y en el episodio de hoy vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Va a tener una dinámica ligeramente diferente porque Indonesia es un destino que, como os decía, tiene más de 17.000 islas, entonces es imposible que entre en un solo episodio. Vamos a hablar con diferentes viajeras que conocen muy bien Indonesia, tanto que se han enamorado del país y de sus lugareños. Salseo, que ya sabéis que a mí me gusta un poquito de salseo. Y como todo esto no da para un episodio, lo vamos a dividir en 2 partes para conocer más puntos de vista. Indonesia es un país que se ha puesto muy de moda en los últimos años y uno de los focos principales de ese turismo es Bali. Es una isla espiritual donde las haya, muy diferente a sus vecinas. Bali es como un oasis en el centro de Indonesia. Y para hablar de esta isla, hoy tengo conmigo a Clara Benavente, que en los últimos años se ha dedicado a conocer Indonesia un poquito mejor, especialmente Bali. Clara, bienvenida al podcast. Gracias, Carla. Ay, estoy encantada de tenerte aquí conmigo después de tanto tiempo un poco pensando en este episodio. La verdad es que me hace mucha ilusión que nos acompañes y que nos vayas a contar tu punto de vista de Bali. A mí también, es un honor, la verdad, porque no me dedico a los viajes, así como otras compañeras o tú misma que sí que se dedica a esto, pero sí que estudié periodismo de viajes y es algo que me ha interesado mucho y además te sigo desde hace mucho tiempo, así que para mí es un honor realmente estar aquí hoy. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de Indonesia ahora sí, y lo que primero que quiero que nos cuentes es cómo empieza tu aventura en Indonesia. ¿Cómo fue tu primer contacto con el país? De acuerdo, pues en 2012, cuando todavía no todo el mundo iba a Indonesia, yo recuerdo que de mi entorno así más cercano yo era la primera que iba a Indonesia. Había alguna gente que ya había estado por Tailandia y otros países así vecinos, pero en 2012 yo planteé un viaje con mi hermano y otros 5 amigos más, o sea, éramos un grupo de 6. Y realmente cogimos Indonesia porque cuando era verano aquí en España, en Indonesia coincidía que también era temporada seca. Y entonces fue ese el motivo, sinceramente dijimos, a ver, mapa países del sudeste asiático, ¿qué hay? ¿Qué hay que ahora no vaya a haber lluvias? Indonesia. Y ese fue, digamos, el clic inicial para empezar a planificar el viaje. Luego también fui con bueno, no sé si conoces a Eva de Una Idea, un Viaje. Sí, sí. Pues viajé con ella, ese primer viaje a Indonesia. ¡Ah, qué bueno! Sí, dentro del grupo de amigos y con mi hermano. Entonces ella es una de las principales que se encargó de organizar el viaje y buscamos información. Hicimos un viaje de 3 semanas y recorrimos desde Java hasta Flores.
Es decir, que en ese viaje ya incluimos, como muy bien has dicho, hay que sacrificar algunas lecciones porque es muy grande y si tienes 21 días o 23 días creo que tuvimos en ese momento, pues tuvimos que elegir. Y estuvimos aterrizamos en Yakarta, estuvimos en Yogyakarta, que es una ciudad así un poco más histórica. Luego después estuvimos haciendo toda la parte de volcanes, Bromo, Khao Yai. Luego cruzamos en ferry a Bali. Después de Bali, las Islas Gili, un poco de Lombok y Flores. Y ya dio sensación de estoy yendo rápido, porque para 3 semanas es ir bastante acelerado. Pero sí, llegamos hasta Labuan Bajo, que es la ciudad portuaria que está más cercana para ir a ver el dragón de Komodo. Qué bueno, ¿eso No fue sé, 2012? Sí, yo estuve sí. también, o sea, es una maravilla. De hecho, nosotros recorrimos la isla de Flores desde Labuan Bajo hasta... Ende o... No recuerdo la otra ciudad, es como una ciudad costera también, pero no Sí. recuerdo el nombre. Y hicimos todo ese recorrido, que es una carretera única que cruza toda la Es isla. una única carretera, sí. Y desviándonos para conocer uno de los poblados que rodean Bajawa, fue ahí donde tuvimos el accidente del que hablaba al principio del episodio. Entonces, con Flores es como que tenemos una relación de amor-odio porque... Lo recuerdas, pero... Sí, o sea, evidentemente Komodo fue espectacular porque a pesar de ir en época de lluvias, tuvimos muchísima suerte con el tiempo, tuvimos como una ventana de 3 días de sol, porque no paró de llover en los días que por delante y por detrás, y entonces tuvimos muchísima suerte. Y luego, pues claro, ya esa zona de Flores nos trató un poco peor, nos llovió mucho a la hora de ir a ver volcanes y así, pero vamos, a Indonesia... Seguramente la otra ciudad, ahora me ha venido a la cabeza, Maumere. Esa es. Me acuerdo además que la veíamos en las fotos y decíamos, ¡buah! Esto va a ser el paraíso. Y cuando llegamos allí dijimos, ¿pero esto qué es? Lloviendo, fatal, todo fatal. En 2012 aún a aquellas latitudes no recibían tantos viajeros como hoy en día. Y tengo que decir que nosotros tenemos recuerdos un poco raros, creepy, de estos que dan miedo de Flores, y contaré la anécdota más adelante, que va de machetes y de conductores que van cambiando. O sea... Bueno, me encanta que nos dejes ahí el hype para que la gente siga escuchando el episodio. Muy bien, claro. Muy bien, Clara, así se hace. Oye, esto fue en 2012, esto que nos estabas contando, ¿no? Tu primer contacto con el país, y en 2013 tú decides volver, pues porque te había gustado mucho, y te estableces en Bali. ¿Por qué Bali? Sí, yo de todo ese viaje que hicimos, ¿sabes? Esos países, hay gente que se dedica, digamos, a cada verano, cada vez que puede, ir viendo países distintos, ¿no? Entonces es verdad que a veces vuelves a ese país, a veces no vuelves, pero de todo ese recorrido que hicimos, donde realmente me encontré muy a gusto, que dije, a mí me gustaría conocer más esto de fondo, es Bali. Y para mí... O sea, mira, no es por de esto, pero cada vez que hablo de eso me entra como el cosquilleo ese de recordarlo. Y de hecho, eso es una isla que tiene mucho que ofrecer, y además es que la gente va allí, o sea, aunque no tengas nada que curar en Bali, siempre que vuelves, algo te cambia. O al menos esa es la sensación que yo tengo. Y para mí es una isla muy especial. Y sí, y volví el año siguiente, me busqué, le dije, yo allí aún era pequeñita, o sea, tenía, no sé, igual tenía 19 o 20 años. O sea, ¿no? es muy joven, entonces, sí. Era joven y les tenía que decir algo a mis padres para que me dejaran, digamos, no que me dejaran, era adulta, ¿no? Pero digamos, tenía que convencerlos de alguna manera de para qué iba a Bali más de 3 semanas o un mes, ¿no? Y al final me busqué, había voluntariados o si no, la opción de hacer prácticas. Y yo me fui a hacer prácticas. Así de paso les dije sí, que aprendería y estoy haciendo unas prácticas de periodismo. También muy interesante saber que hay opciones de este tipo, de manera que tú vas a un país y no es que no tengas nada que hacer durante todo el día, sino que alternaba, digamos, aprender. Yo iba a una oficina y hacía unas cositas unas horas al día, y luego tenía tiempo para conocer la isla. Os puedo contar más adelante. Yo quiero que me cuentes cómo conseguiste estas prácticas, porque me resulta muy curioso, y más siendo yo periodista, ¿no? Y estoy segura de que hay muchos periodistas escuchándonos o gente que se quiere dedicar al periodismo de viajes. ¿Cómo conseguiste esta beca? ¿Cómo te lo buscaste? ¿Esto sigue existiendo? ¿Cómo se puede hacer?
Vale. Bueno, hay una beca oficial que el gobierno de Indonesia pone a disposición y que sale no sé si es cada año, eso lo podéis ver a veces en la web de la Embajada de España en Indonesia, probablemente. Esa es información que siempre está ahí disponible. Y luego yo lo que cogí son no era ninguna beca, eran unas prácticas privadas. Al final me hace gracia porque yo pagué por ello, es decir, pagué a una empresa. No sé si fueron, a ver, era algo razonable, no sé si pagué tipo 350 euros para que me dieran esa plaza y ellos gestionaran el ponerme en contacto con una empresa que necesitara un becario. Entonces, yo escogí Ubud porque el sitio donde a mí me gustaba, por ese momento yo quería vivir el Bali más eh, local en el sentido de que no fuera un sitio, sí que Ubud es turístico, por supuesto, Mm. pero sí que me gustaba esa parte de que en Ubud tú puedes ver a gente preparando ofrendas, haciendo sus ceremonias, cremaciones, mientras que en otros sitios más cerca del aeropuerto, pues igual es más vida de ciudad más moderna. Y a mí me gustaba esa parte. Entonces, nada, me pusieron en contacto, yo pagué ese dinero, pagué los vuelos y pagaba el alojamiento. O sea que realmente lo pagué todo, no fue nada gratis. Pero pude estar durante 5 meses en Ubud haciendo unas prácticas y aprendí muchísimo. Además, me llevaban a distintos eventos con el fotógrafo, entonces yo tenía que ir al evento, pasar el evento, yo tomaba mis notas y luego escribía artículos sobre eso. Y sobre todo eran eventos de música, cultura y bienestar. Así que fue interesantísimo. Me encanta. Estuve en el Ubud Jazz Festival, estuve en muchos eventos que al final tuve la opción de poder pasar ahí pues con una entrada de trabajo y yo De iba como prensa, sí, con un de pase de prensa. prensa. Correcto, y fue interesantísimo. Además, luego hice muchos contactos de la gente de allí. Entonces, bueno, pues pude llegar a conocer un poco lo que es, cómo es Bali, cómo es vivir en Bali. No es aquello que pasas, te estás 2 semanas y ya está. Así que podría hablarte bastante desde dentro de cómo es allí. Cómo me gusta el rollo este de la beca, la verdad, porque además es la excusa perfecta para cuando eres todavía joven y tus padres dicen, a ver, un momento, pero ¿tú a qué te vas exactamente? Y tienes que poner ahí un poco la excusa de que te vas a trabajar, pero a la vez estás aprendiendo y a la vez estás metiendo un montón en la cultura, porque Bali además es un sitio que culturalmente es que es una explosión. Yo me acuerdo de estar allí y cada día había un festival. Es una isla también completamente diferente al resto de Indonesia en lo que a religión se refiere, y también es el carácter de los balineses, ¿no? No es solamente una cuestión religiosa, sino que los balineses son muy diferentes. Yo me imagino que habrá gente que nos esté escuchando que nunca haya viajado a Indonesia, que no conozca esta isla. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de las diferencias entre Bali y el resto del país. Vale, pues sí que es verdad que en Bali, para empezar, yo no he estado en India, pero yo diría que es bastante diferente, a pesar de que es la misma religión. Bueno, en India la mayoría de la gente de allí son hindúes. Y en Bali también se practica el hinduismo, pero es un hinduismo diferente, en el sentido de que seguramente todos los dioses en los que creen y las deidades son las mismas, pero la manera de cómo lo comprenden en Bali es muy respetando la naturaleza, todo es muy colorido, luego todo tiene un sentido, la manera en que construyen los templos, todo tiene su significado. Y a mí me gusta mucho Bali porque a pesar de que ellos son bastante cerrados en el sentido de que hay una anécdota, es curioso, que si te casas con un balinés, raramente los balineses se van a ir a vivir a otro país, ¡Anda! porque ellos son de quedarse en casa, de quedarse en la isla y es un poco como que entre familias se convencen para no irse, para que así se quede la cultura, que no se vaya, ¿cómo se dice? Que no entre en extinción, digamos, todo aquello que se ve, lo de hacer las ofrenditas, lo de poner ofrendas delante de la casa, encima del coche, todo eso.
Y es verdad que son gente que raramente se van a vivir a otros sitios. Son muy tradicionales los balineses en realidad. Por eso no estoy casada con un balinés. Eso te iba a decir, que tú tuviste suerte entre comillas, ¿no? No sé cómo decirlo, pero que Correcto. tu actual marido, no es balinés, entonces tú pues, vas, vienes, vivís aquí, vivís Exacto. allí, eso está muy bien. Sí. También me parece, la verdad, muy bonito, ¿no? Por su parte, querer preservar sus tradiciones y animar a la gente a que se quede, ¿no? Y a que cuide de esas tradiciones porque realmente es un lugar muy especial. Y a mí no me gustaría ver cómo se pierden pues, todas esas tradiciones de Bali. La verdad es que me parece precioso. ¿Experimentaste algún choque cultural estando en Bali tanto tiempo? Sí, bueno, yo cuando estuve ahí esos 5 meses, realmente yo siempre digo que yo me fui como una niña joven, una jovencita, y yo me volví de ese viaje siendo como una mujer así como más empoderada. Para empezar, que aprendí muchas cosas porque estás viviendo solo y el simple hecho de estar fuera de tu país y de tenerte que espabilar, eso te hace crecer, eso para empezar. Luego, en ese momento de mi vida no estaba con ninguna pareja ni nada, así que hice lo que me dio la gana, literal. Y además conocí a muchos gente que estaba de voluntariado allí, hice un grupo de amigos, al final nos fuimos conociendo Indonesia. Y bueno, como choque cultural, pues yo diría que a los indonesios les cuesta decir no. O sea, le dan 1000 vueltas a las cosas para evitar decir no y odian las confrontaciones. Entonces, me hace gracia que, por ejemplo, tú vas con un conductor, un turista que va allí, digamos, alguien que viaja a Indonesia y que va a tener contacto con la gente local, pues, por ejemplo, les cuesta mucho como decir que no, entonces te dicen, bueno, quizás después, no sé qué, es como que te dan dando la vuelta a todo. Y es curioso, pues porque yo qué sé, por ejemplo, yendo con un conductor de estos que defines el itinerario previamente y dices, mira, hoy vamos a pasar el día aquí, 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 pues aunque él no lo pueda hacer y sepa que no te va a poder ofrecer eso, no te dice que no. Y eso es un problema porque no hablan directamente. Entonces, me hace mucha gracia que de ese viaje aprendí que hay que digamos, hay que entender que son o sea, realmente no quieren, son muy pacíficos y no quieren enemistades, no quieren crear problemas, no quieren llegar a discusiones, entonces con ellos hay que ser muy paciente y hablar las cosas para que luego no te lleves tú un chasco, porque es Claro, no quieren que sí. confrontaciones, ¿no? Sí, luego otra cosa graciosa es que en Indonesia, antes de comer, se ofrece, por ejemplo, ellos van a empezar a comer y antes de comer te van a ofrecer, ¿cómo, vale? Y tú como dices, vale, sí, sí, tú come tu comida, que yo ya comeré a la hora que tenga. Y yo es algo que no entendía. O sea, como que Porque te tienen siempre que pedir, como no pedirte permiso, pero como que darte a conocer que se van a poner a comer. Sí. Me Y parece eso curiosísimo. es porque en muchas familias de Indonesia no des por hecho que todo el mundo puede comer cada día. Entonces, se te ofrece primero a quien seas, o sea, digamos, la norma es una norma cultural que está en cualquier estrato social, tanto si son ricos como si son pobres, esto se hace así. En Yakarta, en Flores, en cualquier punto de Indonesia, si hay alguien alrededor tuyo, ellos tienen que ofrecer comida. Mira, esto me está recordando a cuando estuvimos por la zona de Uluwatu, precisamente. Íbamos con un conductor porque pues, nos suponía salir de Ubud, está bastante lejos y nos parecía como más fácil que nos llevara a alguien. Y llegamos a uno de los templos de la zona sur de la isla y el conductor compró unos snacks mientras esperábamos a que a que parara la lluvia o algo así. Compró Sí. unos snacks y es verdad que nos ofreció. Y nosotros tan alegremente, pues evidentemente le dijimos que sí, y probamos un montón de cosas y tal, pero no me había parado a pensar, y bueno, no sabía, desconocía totalmente, que es que era una tradición, ¿no? Como ofrecer antes a los demás. Oye, Pues muy bien, muy a buena lo mejor educación. a lo mejor se estaba muriendo de hambre ese hombre Tú y al verás. final, Y nosotros pero ahí sí, comiéndonos el plátano sí. con el coco, con no sé qué, bueno. Y luego Muy hay un montón de interesante. hay un montón de normas. Por ejemplo, ellos no beben hasta que han terminado de comer.
Entonces, así como en España somos muy como de alternar la bebida con la comida y las largas sobremesas y todo eso, allí ellos comen porque el plan es comer rápido y luego ya beben. Pues me hace mucha gracia porque es una pequeña cosa, pero hoy en día, este mediodía me ha pasado, le estábamos dando de comer a mi bebé, tenemos una bebé de 6 meses, y yo estaba como, ay, que tiene la patata que se le está haciendo bola, dale agua. Y justamente por un tema cultural, mi marido me ha dicho, no, que coma primero y que beba luego ya al final. Y ha sido como vale, diferencia cultural. Venga, Ahí vale, que de en estas tenéis casa que tener vivida, una cada día por lo menos, ¿no? Porque, o sea, es como, seguro. siento que no es como yo y Adrián, que somos de Asturias y Barcelona y bueno, alguna diferencia hay, pero no tantas, ¿no? Pero tú Pero y tu pareja que es indonesio, luego nos contarás un poquito más de esta otra aventura. Vamos a volver a Bali porque me gustaría sí. que nos hablases de características concretas, por ejemplo, de las casas, que son muy diferentes a las que tenemos en España, por ejemplo, pero a las que hay también en otros lugares de Indonesia. Bali es muy especial para eso. Pues cada casa tiene que tener un templo e incluso si tú como extranjero te comprases una casa, es obligatorio que tengas un templo dentro. Y a ese templo hay que ir a hacerle, digamos, tendría que ir una familia a bendecirlo antes de que tú te mudes. Y esto es muy importante para ellos porque realmente creen en los espíritus, digamos, que rondan la isla. Y bueno, es todo un tema y es muy curioso. Bueno, dicen que es muy místico, ¿vale? Igual que nos trae esta parte, digamos, espiritual y esta magia, es una isla que está cargada. Yo la noto, notas esa intensidad como igual como te da mucha abundancia y estar allí te hace feliz, pues hay muchas energías, digamos, en esa isla. O sea que si Así yo voy y que me quiero construir una casa por narices, tiene que tener un templo. sí, Y tendría que sí, sí, pedirle a sí. una familia de allí que viniera a Que bendecírmelo, porque vengan, claro, correcto, me encanta. correcto. Porque además, festividades hay constantemente, o sea, la religión súper presente en el día a día, ¿no? Si ya, o sea, si ya tienes un templo en casa obligatoriamente, entre comillas obligatoriamente, el tema de las celebraciones por los dioses, siempre que, o sea, tú cuando estás en Bali siempre hay algún festival, alguna celebración, están todo el día de fiesta. Háblanos de alguno en concreto que recuerdes que te guste mucho. Pues pude asistir a una cremación real. En Ubud está el Palacio Real y ya sabéis que allí en el hinduismo hay castas, ¿no? Entonces la familia real o gente que es de familia real, pues se supone que tienen más dinero y que pueden hacer una cremación más lujosa, por decirlo de alguna manera. Entonces me gustó mucho ver, hubo una ocasión en que Ubud utilizaron el famoso Monkey Forest, que Vale. ahora está un poco cambiado, lo han hecho reformas y todo eso, pero en aquel entonces el Monkey Forest casi no había un recorrido y una entrada, era como algo así más abierto. Y en 2013, cuando estuve allí, pude ver la cremación de la familia real, hicieron realmente muchas estatuas, o sea, para quemarlo luego me parecía eso precioso, o sea, eran unos animales, usan muchas decoraciones doradas, pinturas. Eso me gustó mucho verlo. Luego, uno de los días que creo que es algo guay que recomiendo es que si puedes ir a Bali, cualquiera que pueda, que busque ir en Nyepi. Nyepi es el día del silencio. Y es un día muy interesante porque se cierra hasta el aeropuerto, se cierran los aviones, o sea, no hay tráfico aéreo ese día y no se puede salir a la calle. Nadie. Ni los que están en los hoteles. O sea, es una celebración que es obligatoria para todo aquel que esté en Bali. Y ese día no se puede salir para nada, o sea, ni a comprar ni nada. Y de hecho, la gente que lo celebra, que son los balineses que de verdad lo celebran a conciencia, es un día que tampoco están alejados de los teléfonos, de las redes sociales, están alejados de la electricidad. Y de hecho, algunas familias lo que hacen es, digamos, apagón. Es como un apagón que dura 24 horas. Pero en hoteles, si te quedaras allí, pues puedes usar la habitación, obviamente puedes tener luz, puedes usar la tele y todo, pero a un volumen
flojito porque es el Silence Day, se llama Nyepi. Y es un día muy especial porque de tanta, o sea, imagínate todas esas motos que hay en Bali, todo ese tráfico que puede haber en un día normal, no hay. Y entonces es el día que más estrellas se ven, que el cielo siempre está claro y se escuchan solo perros ladrar y gallinas, se escuchan solo a los animales y es una pasada. Qué bonito, lo que pasa que, bueno, la gente que vaya de turismo, ¿no? Que a lo mejor vaya solamente 3 o 4 días, si le coincide y es un día que se tiene que quedar en el hotel, debe ser un poco frustrante, entre comillas. Me parece precioso, ¿eh? Y seguro que vivirlo tiene que ser espectacular, ¿no? Todo en silencio. Pero tienes que informar, sí, yo claro. creo que corre bastante la voz para que nadie se sorprenda y eso. Y luego iba a decir otra cosa y es que, nada, viví un terremoto en Bali una vez. ¡Ostras! Y nosotros vivíamos en otra isla, pero fuimos de vacaciones y fue curioso porque en medio de la noche estábamos en un hotel y escuchamos primero muchos perros ladrar porque los animales tienen como más otro sentido, ¿no? Sí, que otro espectro ahí de oído, ¿no? Se dan cuenta de las cosas y primero escuchamos los perros, que son los que nos despertaron, y efectivamente luego se notó bastante vibración. ¿Y cómo lo viven los balineses, un terremoto? Depende de las magnitudes. Cuando pasó aquello creo que hubo un problema con el Monte Agung hace unos años. Sí, yo estaba, de hecho. Se puso en erupción. Yo creo que están acostumbrados en general a los terremotos. Es algo como que viven todos los indonesios en su día a día, porque es muy activa esa zona. Pero eso perdón, que volviendo a lo de las celebraciones, quería decir que es un poco problema, si tú tienes un negocio en Bali, te recomiendan no contratar a muchos balineses, porque tienen celebraciones a punta pala y eso significa que están exentos de ir al trabajo porque se les respetan esas celebraciones. Entonces recomiendan que si tienes un trabajo, tienes tu negocio, que contrates un poco de todo, un poco de gente de Java, gente de otros sitios o gente con diversidad de religiones para que tengas ahí el equipo equilibrado cuando unos están celebrando el Ramadán, que no se te vaya el otro. Así que sí, es un me parece muy bonito que le den prioridad, ¿no? A sus religiones y sus creencias, pero claro, a la vez hacer un cuadrante de trabajo en una empresa en Bali tiene que ser un lío de narices, ¿no? Porque el que hoy no está de celebración porque en su templo no sé qué, mañana empieza el Ramadán y tiene que rezar 5 veces al día. O sea, me parece complicado, complicado. Buenísimo. Volviendo también a lo que decías de los terremotos, que nosotros estuvimos cuando entró en erupción el Agung, el volcán en Bali. Claro, para nosotros fue una bendición porque dejó de venir turismo, estábamos prácticamente solos en la isla, fue genial, ¿no? Desde el punto de vista del turista es muy guay que haya menos gente, ¿no? Pero sí que lo viví o sentí realmente esa conexión que tiene la gente con la naturaleza de, bueno, pues si esto está pasando, pues forma parte de la naturaleza y vivimos en armonía con esto y sí, es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal, entonces tenemos que hacer por ayudarles, pero como que aceptan y eso me parece, tío, súper bonito. Sí. Yo creo que al final lo que aprendes allí aprendes a vivir como, digamos, como más de manera sencilla, manera simple y luego aceptar lo que viene. Ellos al final también creen mucho en el karma, en hacer cosas buenas para recibir también cosas buenas. Y eso es algo importante a destacar. Al final, bueno, cada indonesio es muy distinto, ¿eh? Y las religiones y la manera de entender la vida es distinta en cada isla. Pero yo creo que en Bali realmente la gente disfruta mucho por ello, por la manera como tienen ellos de entender. Al final siempre te sientes acogido allí. Y sobre todo lo que yo creo que le gusta a mucha gente es que tienes un poco de todo. Tienes como esa vida de aventura que de golpe coges la moto y te pierdes no sé dónde, pero luego tienes cosas modernas, que te vas de golpe a un sitio a hacer el brunch y eso es lo que yo creo que acoge Hoy en día hay un montón de gente que se decide por ir allí a trabajar, a seguir con su negocio digital, digamos, desde Bali. Es que a mí me parece una isla que lo tiene todo y yo siempre lo he dicho, que si me tuviera que ir un mes, ya estuve un mes en Bali, pero me volvería a ir otro mes o 6 meses porque creo que es fácil estar a gusto realmente. Tienes
de todo, no te falta de nada, tienes playas si la quieres, tienes montañas si la quieres, tienes carreteras, pues lo que decías, ¿no? Que te pierdes con la moto. Me parece una isla maravillosa. Espero que estéis disfrutando de esta pedazo de entrevista con Clara y de este viaje sonoro a la isla de Bali y a Indonesia. Vamos a cambiar de tercio por un momentito y vamos a dejar Asia para irnos al continente americano porque Level, la aerolínea que hace posible este podcast, conecta Barcelona con 6 ciudades americanas con vuelos directos todas las semanas. Buenos Aires, Santiago de Chile, Nueva York, Los Ángeles, Boston, etc. Si me sigues en redes sociales sabrás que estoy preparando un viaje a Nueva York para Halloween. Vamos a viajar con Level. Y una de las cosas que hemos hecho a la hora de hacer el check-in es probar su plataforma de pre-order. ¿Y en qué consiste esto? Pues es una sección dentro de la compra del vuelo en la que el viajero puede seleccionar los extras que quiere a bordo. Pues si quiere comida, si quiere amenities, yo qué sé, el cojín, la mantita, los auriculares, estas cosas. Tanto si decides añadir alguna de estas opciones de pago como si no, lo que haces es ayudar a Level a que calculen mejor la cantidad de comida y amenities que deben llevar a bordo. Y eso resulta en menos desperdicio de comida y de recursos. Y como siempre, aquí ya sabéis que intentamos poner el foco en que el viaje sea un poquito más consciente y más sostenible. Gracias a Level por hacer posible este podcast. Hablando de sostenibilidad, Clara, Bali en concreto es una isla que tiene mucho magnetismo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay muchos viajeros, muchos turistas, personas que acaban allí. Tú acabaste allí. Poca gente yo creo que hay que escoja Indonesia y que no pase por Bali. Eso evidentemente también tiene un peso en el desequilibrio de la isla, en cómo se gestiona desde un punto de vista de la sostenibilidad. Y me gustaría que nos contaras tú, que llevas tantos años viajando a Indonesia y que has vivido allí, ¿cómo has visto la evolución de Bali en estos últimos años en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Vale, yo creo que antes de la pandemia Bali estaba en ese momento de efervescencia que todo el mundo ya estaba raramente, o sea, por eso siempre hablo del 2012 cuando la gente todavía no iba a Indonesia. Ahora, antes de la pandemia, yo ya veía que a mi alrededor iba mucha gente, ya Indonesia ya no es un sitio nuevo, Bali todavía menos. Entonces yo lo que vi es que la pandemia, con perdón para todo aquel que le haya tocado vivirlo desde que le haya afectado más, pero en Bali fue necesario como hacer ese punto aparte y parar un poco, porque ellos les afectó muchísimo a la gente balinesa, que en concreto son personas que se han dedicado pues los últimos 40, 50 años al turismo. Los balineses no se conocen por ser son artistas, allí hay mucha arte, también son buenos con los idiomas porque hay mucho guía conductor que de golpe te hablan ya en español, francés, ruso, saben hablar todos los idiomas, pero no son, digamos, buenos constructores o otros oficios. Así que allí hay mucha agricultura y turismo y ya está. Entonces de golpe dejaron de tener turismo y era como, ¿qué tenemos que hacer tenemos que aprender o darle un poco la vuelta? Y yo creo que se pusieron en marcha entre gente occidental apasionada por Bali y que vive allí y que le importaba Bali. Yo creo que se pusieron en marcha muchos proyectos. Por ejemplo, te voy a hablar de un proyecto que se llama, es un proyecto de control para que la basura de los ríos se quedara filtrada. Hicieron como una especie de canales para poder sacar basura de los ríos, y eso es un proyecto que financió gente occidental, pero en conjunto con el gobierno de allí. Eso se ha trabajado mucho. Luego yo creo que Bali va por delante de otras partes de Indonesia en cuanto a, por ejemplo, dejar de usar. Hace tiempo que ya usan pajitas de bambú o que se pueden lavar otra vez en vez de pajitas de plástico. No sé, es como que allí ves realmente que la gente local ahora mismo están como, ostras, tendríamos que plantearnos si es mejor turismo de calidad y que cuides. O sea, yo creo que hicieron el clic de decir, ostras, es que nos estamos quedando sin trabajo y sin visitas, pero también nuestra isla se pone un poco en peligro, porque hay zonas de las costas del norte, que es toda la zona de Lovina y todo eso. Cuando yo fui en 2012 había playa, había sitios para poner las hamacas. Cuando yo he ido últimamente, los homestays a pie de playa
es que no tienen sitio para poner hamacas. Eso significa que el agua está avanzando, se están quedando sin costa y eso es un problema global, ¿no? Que viene de un poco todo. Hasta ahora yo creo que los indonesios, pues como que, bueno, no es que no se hayan puesto a pensar en eso, pero siempre ha habido otras prioridades y es como que ahora por fin de manera global, o sea, ha sido como un mensaje de decir, ostras, hay que pensar y hacer algo, pues yo creo que se han dado cuenta y no sé, ves más acciones de este tipo, como de vamos a cuidar la isla, vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Bueno, me alegro porque al final vivir del turismo tiene esa doble vertiente, ¿no? Evidentemente, cuando todo va bien, pues es muy positivo porque da mucho dinero, pero cuando las cosas van mal, como ha podido ser el caso del COVID, pues te planteas, igual es que no podemos vivir solamente del turismo, igual es que tener todos los huevos en la misma cesta es un problema. Y si no estamos cuidando nuestra isla y el planeta ya en conjunto, es que a lo mejor también nos quedamos sin turismo, porque si no tenemos unas playas cuidadas, la gente no va a querer venir. Así que bueno, me alegro de que dentro de todo, ¿no?, haya sido un momento pues de reflexión más positiva y que también se planteen quizá pues algunas formas de limitar el turismo más de masas y lo que decías tú, ¿no?, que sea menos pero de mayor calidad, ¿no? Un turismo pues más de calidad y que seguro que les beneficia a la larga. Tú pasaste un tiempo viviendo allí, hiciste amigos locales, incluso te decidiste a aprender el idioma, que esto es algo que a mí evidentemente me vuela la cabeza. ¿Es fácil el indonesio? Muy fácil, facilísimo. De verdad. Así, dicho así, yo a priori, o sea, mira, luego vamos a hablar un poco más en detalle, pero Clara y Bayu, su marido, tienen un canal de YouTube en indonesio. Y yo lo he escuchado y el otro día lo estaba escuchando y decía, ¿pero qué dicen? Pero claro, evidentemente la raíz no es latina, ¿no? Como todos los idiomas que tenemos por aquí alrededor. Y entonces, claro, para mí es un jeroglífico, ¿no? Pero evidentemente quiero que nos digas alguna cosa en indonesio para que quede constancia y por si alguien va a ir a Indonesia, que sepa, pues eso, 4 cosillas. Por ejemplo, ¿cómo decimos hola o cómo saludamos en indonesio? Bueno, hola es la palabra típica así, halo. Venga, esta es muy fácil. Esa nos la saltamos. Esta es muy fácil, vale. Por ejemplo, ¿cómo dirías cómo estás? Vale, ¿cómo estás? Es apa kabar. Apa kabar. Apa kabar es cómo estás. Vale. Lo que quiere decir es que el indonesio es súper interesante porque hay palabras que vienen del portugués, porque los colonizaron. Luego tienen palabras del holandés. Tienen palabras, bueno, el holandés que es más parecido al anglosajón, ¿no? Sí. Es el inglés. Y luego tienen palabras árabes o así, porque esto es más de que últimamente, pues, ¿no? La influencia árabe y la llegada de... Es curioso porque en las islas de Java, esto pongo un apunte, anteriormente ellos iban desnudos y se bañaban en el río desnudos. Y hasta que no llegó hace solo 15 o 20 años el islamismo, no se han tapado. O sea, esto es un apunte importante. Esto es nuevo, esto es algo nuevo. Antes ellos, las señoras, se iban a bañar al río desnudas y en muchas islas. O sea, hay gente que hoy en día que lo ha vivido realmente, porque 15, 20 años es nada. Sí. Han vivido el cambio y es fuerte. Pero sí, de los idiomas, mira, os voy a poner algún ejemplo. Mesa en indonesio es meja. Luego, camisa es kemeja. Zapatos es sepatu. Bueno, o sea, pues oye, pues sí que suena como un poco portugués, sí que suena un poco portugués. Esa es de la parte portuguesa. Luego, de la parte, por ejemplo, a lo mejor más holandesa, buku es un libro. Vale. Voy luego, viendo que es asequible. Sí. Luego, por ejemplo, no sé, por decirte algo, strawberry. Strawberry se escribe tal como suena. Ellos no son nada complicados. Strawberry es S-T-R-O-B-E-R-I. Strawberry. Y ya ¿sabes? Está. O sea, ¿qué es lo que más te costó a ti de aprender indonesio? Yo creo que lo gracioso es que tienes que vivir en el país, sobre todo para aprenderlo. Porque el idioma que te enseñan en los libros o en los diccionarios es como
es lo que nadie usa en la calle. Y para vivir y poderte comunicar y decir, ostras, que sepan, mira, esta persona entiende y no la podemos timar y no te pueden poner precio occidental, yo creo que tienes que hablar el indonesio que se habla en las calles. Y eso tengo que decir que yo aprendí mucho espabilándome sola, cogiendo el típico Uber que el conductor solo habla indonesio en Yakarta y te tienes que acabar moviendo. La supervivencia de Yakarta fue dura, pero allí es donde aprendí el indonesio de verdad, de en la las calle. calles, ¿no? En las calles. Bueno, y ahora lo tienes que hablar perfecto porque tienes a Bayu ahí, tu marido, enseñándote. En el día a día, ¿en qué habláis? Pues en el día a día hacemos un mix de indonesio, español, y cuando es una conversación seria, no sé, por ejemplo, una decisión importante, o cuando nos peleamos para que ninguno tenga ventajas, ahí hablamos en inglés. No me digas. Sí, Me sí. encanta, o sea. Así que es un mix, pero trilingüe. Es verdad que para él el español es muy complicado porque viene de un idioma que no tiene casi gramática. El indonesio es poner palabras y es más memorizar. De hecho, hay una palabra que tú la pones al principio y marca la frase que sea futuro. O sea, es una sola palabra que poniéndola a todas las frases ya hace que la frase se convierta en futuro. No como en español, que claro, tienes No que ir como en español, conjugando que cada la verbo conjugación. y tal. Entonces sí que es verdad que yo hablo mejor indonesio que lo que él habla en español. Así que a veces, pues... O sea en que si indonesio, tú tienes que tener una discusión en indonesio, la puedes tener. Sí, pero no quiero. para que me salga más fluido. Me encanta, me encanta. Bueno, hablemos de Bayu, que es tu marido, el padre de tu hija. Tú ya habías vivido en Indonesia, ya tenías amigos indonesios, entonces, ¿cómo fue que os conocisteis y cómo os adaptasteis al choque cultural de una relación indonesio-española? Pues bueno, nos presentó a un amigo que teníamos en común, estuvimos primero... El salseo, ¿eh? El salseo. Tendría que tener una carátula de música para cada vez que pregunto una cosa de salseo, porque no hay cosa que me guste más en este mundo. Cuéntanos. Eso, estuvimos hablando en la distancia al principio, en el sentido de que ¿por qué la relación pudo llegar a ser una relación? Es porque yo ya tenía unos billetes comprados a Indonesia. Yo dudo mucho que si alguien no tiene planes de volver a ese país y si alguien no tiene tanto interés en el idioma, o sea, dudo mucho que las cosas, bueno, cuesta que salgan bien. Entonces, las ventajas que había es que yo me faltaban como 5 meses para ir a Indonesia de vacaciones, que yo me fui cada año. Después de 2012 he ido cada año yendo de vacaciones hasta que llegué a vivir allí. Me llevé a los amigos de la universidad, me llevé a todos mis amigos, me los he ido llevando. Entonces yo ya tenía un billete. Eso hizo que los dos estuviéramos más motivados en querer como conocernos, saber más el uno del otro. Y bueno, pues nos conocimos en Bali. Eso sí, yo ahí dije, vale, no he conocido a esta persona físicamente todavía, me gustaba lo que veía, me gustaba lo que escuchaba y cómo era él, pero yo le hice venir a él a Bali en vez de yo ir ahí a ciegas a ver qué me encontraba. Entonces yo busqué, digamos, un momento seguro en el que estaban mis amigos de la universidad y de hecho me sorprendió con una sorpresa. Me preparó una sorpresa, se comunicó con mis amigos de la universidad sin yo saber nada y me dijo que no podría viajar a Bali. Me dejó plantada. Era falso, después venía una sorpresa, pero me dejó plantada, me lo tomé fatal, me enfadé muchísimo porque claro, yo estaba ya allí preparada para verlo y es que se compincharon con mis mejores amigos y me prepararon una sorpresa ahí en Bali y vino, todo fue genial y eso, tengo que decir que, o sea, la mayoría de indonesios son chicos bajitos, pequeñitos, poquita cosa, y mi marido, pues, perdón por hacer ahí publicidad, pero bueno, es una persona deportista, alta, bueno, que a mí me gustaba lo que veía. Mira, Clara, de verdad, parece que te haya dicho yo antes de empezar a grabar, cuéntanos salseo, pues tú ahí contándonos lo más bonito, madre mía, cómo me gusta. No, y eso que en Bali nos conocimos, funcionó todo bien hasta que yo acabé el máster que estaba haciendo, yo tuve que volver a España después de esas vacaciones y un poco pues ahí decidimos qué hago. Lo que pasa que yo tenía en la cabeza Bali, yo había vivido mi vida idealizada de Bali en la playa y de golpe me dice Bayu que él
que vale, que sí, que nos conozcamos más, que si yo quiero ir a Indonesia, que por él perfecto, pero que él está trabajando en Yakarta y que me tengo que mudar a Yakarta si queremos, digamos, poder estar más cerca el uno del otro. Y ahí es cuando yo me pegué un golpe con la realidad. Bueno, yo ya sabía lo que me iba a encontrar, pero Yakarta no es Bali. Y eso, quien ha pasado por allí, vamos, lejos. Entonces yo lo pasé, es decir, para mí fueron momentos duros de que tuve que, ahí yo, por eso te digo la supervivencia de Yakarta, porque cuando hablo de esa época, yo tuve que buscar trabajo desde cero, al final encontré una multinacional española, trabajé para una empresa allí, al final hice muchos amigos, la experiencia la recuerdo con muchísimo cariño, pero al principio no fue fácil Y el en ese entorno, momento. además de Yakarta, no es el entorno de Bali, No. entonces, bueno, me puedo imaginar que no debió ser fácil. ¿Os ha costado adaptaros el uno al otro en lo que a cultura se refiere? ¿Ha habido ahí alguna cosa que digáis, hostia, pero esto, ¿cómo puede ser, no? A lo que nos contabas antes, por ejemplo, del agua a la hora de comer, pero a gran escala. Vale, os hablo a gran escala. Nosotros vivíamos juntos en Yakarta, porque yo no me iba a mudar allí para luego, o sea, al principio de todo yo me cogí un sitio para estar, pero acabamos viviendo juntos. Esto fue gracioso porque allí, seas de cualquier religión sea la familia, no está bien visto que si nada más conocerte te vayas a vivir juntos. Es como, o primero te tienes que casar, o las cosas se tienen que formalizar un poco y tal. Entonces, lo bueno es que siempre lo digo así como una cosa buena, él tiene una familia muy grande, pero en el que son muchas mujeres. Y esto siempre me ha favorecido. Son la madre y un montón de tías y tal. Entonces yo creo que Bayo ha hecho un poco, que no es por decir que allí, o sea, no nos han controlado nadie. Y entonces hemos tenido la suerte de que a mí nadie me ha dicho nada, pero cuando volvíamos al pueblo de Bayo, donde estaba la familia, era muy gracioso porque vivíamos juntos en Yakarta, pero cuando volvíamos a Bandung, que es de donde es él, es una ciudad, es como, no sé si es la tercera o cuarta ciudad más grande de Java, cuando volvíamos a la casa de la familia, que era la casa de la abuela, dormíamos separados, en habitaciones separadas. Pero te digo una cosa, eso no está tan lejos de España, ¿eh? Porque Ah, vamos, vale. yo con mis abuelos, ellos siempre me decían, en nuestra casa, si vas a traer algún novio, tenéis que dormir separados. Lo que pasa es que yo llego un día que dije, mira, pues no, lo siento mucho, pero esta norma me la voy a saltar y me la voy a saltar con Adrián, que pues al final es mi pareja de hace ya 11 años, ¿no? Pero vamos, que eso en España todavía en algunas casas está la orden Pues del día. no lo sabía. A ver, cuando eres jovencito, Sí, tienes claro. 16 años, pues sí, pero es que ahí él en ese momento tenía, no sé si 35 años y Ya. yo 20 pocos, así que tampoco éramos unos Ya, ya, niños. ya, Pero ya, bueno, ya. son esas típicas cosas que tienes que respetar. Y luego, pues, no sé, mil cosas de hay un montón de historias. Ah, sí, bueno, es una casa donde vivía la abuela, digamos, que es donde se reunía todo el mundo allí, es donde tienen muchas habitaciones. Eh, Obviamente son baños o sea, no son baños occidentales de aquí, es la típica letrina, el típico agujero así, muy sencillo. Luego yo llegaba allí y además no tenían agua caliente. Y para mí los días de ir allí era pasarlo mal porque eso sí, me han mimado mucho y tengo que decir que son un encanto. A nadie le calentaban agua y a mí me calentaban agua en las ollas para poderme hacer los baños. Y luego veías el primo pequeño de 8 años, toma jarrazos de agua fría porque a él no le calentaban el agua y a mí sí. O sea, que es Ese como que me privilegio, tenían ¿no? Ese privilegio. la consentida. Y de hecho esto es una cosa graciosa que hay un vídeo en YouTube, porque en nuestro canal de YouTube nunca hemos pretendido ser quien no somos. O sea, siempre hemos sido como muy transparentes en eso. Y un día hicimos un house tour un poco con la coña de cuando la gente hace house tour es para enseñar su casa bonita, chula, nueva, tal. Nosotros hicimos un house tour de esa casa, de la casa de la abuela, y es una casa que no se cae, pero para un español que la ve se puede sorprender, ¿no? De eso. Entonces hay mucha gente que decía, bueno, hicimos el house tour a la inversa, que era como un house tour de casa fatal. Y triunfó en Indonesia, triunfó mucho porque me decían como que qué guay que hubiera
gente occidental que se adaptara y quisiera vivir aventuras de ese tipo. Claro. Tengo que decir que no todo el mundo aguantaría lo que yo he aguantado a nivel adaptarme. ¿Cómo es la casa de la familia de Bayu, aparte del baño y así? ¿Cómo es la estructura para que nos lo imaginemos? Luego, de todas maneras, el vídeo este que estás comentando, me pasas el enlace que lo pondré en la cajita de descripción del podcast por si alguien lo quiere ver, porque tiene que ser curiosísimo. Aunque habléis indonesio y no entendamos más que buku y mesa y poco más. Vale, pues luego te paso el link. ¿Cómo es la casa? Pues tiene un espacio como, digamos, el tío de Bayo, que también vive allí. Es que además es duro porque son muchos y allí son muy de vivir en comunidad y es como que todo gira, si es la casa de la abuela o el abuelo, pues todos los hijos y tal van allí, los primos pequeños. En un baño, yo la he liado muchísimo allí de tener que ir al baño con urgencias y hay cola, porque son 9 o 10 que viven allí. Entonces, he tenido que pedir permiso corriendo, apartándolos, ¿no? Que no me puedo aguantar o cosas así. Pero ¿cómo es la casa? Pues tiene un espacio de fuera, que es donde suelen reunirse y cuando hacen como se juntan todos, pues tiene un espacio por fuera donde allí compran. La verdad es que es una vida como muy tranquila, de que con cualquier cosa están contentos, ¿no? Con un vaso de té y preparan ahí unos pastelitos o lo que sea, pues se sientan ahí y ya está. Y entonces tienen esa zona de afuera, luego entras, hay una cocina que os morís si la veis, o sea, es una cocina con unos fogones de estos antiguos, es que no sé si se puede llamar cocina, es una parte habilitada donde hay fuego y tal. Todo, no tiene ningún sitio para fregar, no hay ni fregadero, Carla, o sea, fregan en unos cubos en el baño. No había nada que me daba como más cosa que tener que entrar al baño. Yo siempre entraba al baño con unas chanclas o algo, porque había trozos de restos de arroz o así, después de fregar los platos, y eso es el baño y el sitio de fregar los platos. O sea, es que claro, roza la insalubridad, un poco para nuestros estándares, claro. Correcto, que para casas de allí, pues a lo mejor no es de las peores, pero bueno. Entonces, nada, eso, hay una zona que es donde siempre reciben a los invitados. Esto es una cosa curiosa. Allí, en Indonesia, no te enseñan toda la casa, lo típico, esto es muy español. Bueno, incluso te diría que esto es muy catalán, ¿eh? Bueno, o no lo sé, o muy andaluz, no te sé decir, porque Adrián, que es de Asturias, él me dice, esta manía que tienes tú de enseñarle la casa a la gente cuando vienen a casa, ¿esto por qué? Y yo, no sé, porque en mi casa siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho. Pues no que sé. Tú enseñas hasta la habitación. Por supuesto, pues todo lo tú de hecho limpias nada. Antes de que venga el invitado. Exacto. Porque quieres que lo vea todo limpio. Bueno, pues él en su casa eso, pues como que no se ha hecho nunca, no sé. Eso es muy, muy cierto. Cada vez que tienes invitados pones la casa preciosa. Como no está el resto de días del año. Exacto. Pues cuando entras allí, digamos que el límite está en la zona de invitados y es un salón, la gente se sienta en el suelo o en sofás si tienen o algo así y de ahí no pasas. Entonces dicen que allí son muy curiosos y cuando piden ir al baño es cuando se ponen a cotillar las otras habitaciones sin permiso. Y le hace mucha gracia a Bayu cuando viene aquí, él ya se ha acostumbrado, por supuesto. Él, para que os hagáis una idea, es bastante abierto. No diría que ahora, o sea, es que yo estoy muy adaptada a Indonesia, pero a la vez no quiero perder mis raíces de aquí. Y él, todo lo que ha aprendido en Europa, es decir, ya no puede volver atrás. Es como que ya tiene una serie de experiencias que ya no sé, es que es diferente, pero bueno. Y luego nada, tiene unas habitaciones la casa y es como muy oscura, o sea, como así como que, bueno, de hecho, nuestro sueño, y si algún día tenemos un poco de dinero, nuestro objetivo es renovarles un poco esa casa, si se puede, ya que para ellos, pues igual es más difícil. Qué bonito. Oye, cuéntanos cómo fue la primera vez que conociste a la familia de Bayu. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Pues fue así como yo le dije a Bayo de vernos en Bali, ¿sí? Funcionó tan bien en esas semanas que yo le dije, cuando él tenía que volver a su casa, le dije, me gustaría ir a mí a ver cómo es tu ciudad.
Y entonces estuve con mis amigos de la universidad y les pedí permiso a ellos, ¿os importaría si yo me voy unos días a conocer la ciudad de Bayo? Entonces me dijeron que no, que por supuesto que fuera, y me invitó, y esto es muy poco habitual en ellos. Enseguida me invitó a la casa de la abuela, no a presentarme como la novia, pero a presentarme como la amiga occidental. Él estaba ahí súper orgulloso no es muy común, es decir, aún hoy en día en el canal de YouTube nos siguen poniendo ¿cómo has hecho para casarte con una europea? ¡Hostia! O sea, esta es la frase habitual. Entonces, claro, él me llevó allí, conocí a su abuela, a su madre y a una tía. Y cuando las conocí me dio un poco de shock, como no ellas, sino la casa, digamos, entendí, de repente dije, vale, Bayu no viene de una familia rica, no viene de una familia pudiente, pero me alegré de que fuera tan honesto y transparente, y que si esa es su puerta de entrada para hacerse conocer, pues lo prefiero así, que no que me monte una trola y me invite. Fue muy cordial, de hecho me supo mal porque en Bali me invitó a todo. Pagó el hotel, Oh. pagó todo, no sé qué. Y luego volví allí y dije, ostras, pobrecillo, que a lo mejor no tiene tantísimo dinero la familia. Y dije, cuidado. Pero siempre lo he visto como algo muy valiente que hizo, de no querer aparentar, de ser él mismo. Y eso creo que nos ha funcionado siempre. Qué bonito. Sí, sí. Y al revés, ¿cómo fue la primera vez de Bayu con tus padres? ¿Cómo fue cuando tú le dices a tus padres, oye, que me he enamorado, que me he enamorado? Pues se lo enseñé, o sea, les dije, les envié una foto y tal, y Bayu me hizo enviarles su DNI indonesio a mis padres. Me hizo enviárselo como para decir que se fiaran de él. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y recuerdo que hicieron una videollamada con mi madre y no se enteraban de nada porque mi madre no habla inglés y Bayu no hablaba nada de español, y fue una videollamada súper graciosa, pero empezaban así. Mi madre se pensaba que estaba saludando a un japonés haciendo reverencias. Fue buenísimo. Pero lo interesante quizás sería cuando Bayu vino por primera vez a Europa, a España. Lo veía todo como si fuera una película, o sea, lo veía todo como en las películas. Y fue muy bonito ver cómo tocaba la nieve por primera vez, que allí tienen clima tropical, no tienen nieve nunca, así que ha sido muy bonito vivir con él. Es como que ves la primera vez de que ve esto, la primera vez que va aquí y tal, ha sido muy, muy guay. No sé, a mí me gusta igual más dar bueno, no es que me guste dar más que recibir, pero que me hace ilusión. Bueno, que las no sé, pequeñas cosas que nosotros ya damos por sentadas, para él a lo mejor son una completa novedad, ¿no? Pues como lo que decías, la nieve o yo qué sé, cosas así. Ir a ver la Sagrada Familia, pues no hay una Sagrada Familia en Indonesia, ¿no? Entonces tiene que ser hemos ido a especial. París, Claro. la primera vez que fuimos a París, cuando hemos ido a Ámsterdam, hemos viajado un poco por aquí, por Europa, y para él ha sido un honor. Pero yo creo sobre todo yo creo que es como en cualquier pareja, lo bonito es que tú aportas cosas a esta persona y esta persona te aporta cosas a ti. Y yo tengo que decir que es súper espabilado y que también a mí me ha dado muchas cosas muy buenas y mucho aprendizaje. He aprendido mucho, mucho. Yo antes iba como una moto, mi vida iba así como muy pam, 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 deprisa, y he aprendido como esa parte indonesia de tomarse, no sé, como de vivir como más Pausado, la calma, ¿no? Y ser muy agradecido con todo lo que viene. Para él, todo lo que le ha pasado en su vida ha sido como, no se lo puede creer todavía, todas las oportunidades que está teniendo. Así que es muy interesante, la verdad, es muy interesante, y siempre lo digo, es complicado para casarse, para hacer todos los papeleos que hemos hecho, ha sido muy cansado y muy sacrificado, pero es muy bonito tener como esas sorpresas a diario de vivir con alguien tan diferente. ¿Se os ha visto en algún momento, se os ha cuestionado en algún momento que os estuvierais casando por interés? No, Te lo digo sobre todo por lo que comentabas, ¿no? De esos comentarios que os han llegado en el canal de YouTube de cómo has hecho para casarte con una europea, pues si en algún momento se os ha cuestionado, aunque sea desde fuera, ¿cómo se ve eso? No, yo creo que se cuestiona cuando es al contrario. Cuando es una chica que busca un tío de aquí de Europa, es normalmente, el interés principal normalmente es el dinero. Y lo siento por ser tan transparente, pero es así. Entonces, cuando muchas de estas chicas chatean
a conciencia para buscarse a un europeo es porque ellas quieren desesperadamente irse a vivir a Europa o quieren tener una vida mejor y tal. Pero con Bayu nunca ha sido así, pues porque no, o sea, él a veces me dice, hombre, yo estoy súper contento de haber, dice, si yo me hubiera quedado en Indonesia y hubiera seguido con una persona indonesia, probablemente no hubiera tenido tantas oportunidades como he tenido en la vida. Pero, digamos, su intención no ha sido esa, ha sido que, pues, por amor y así, pues la cosa ha Yo. funcionado. Pero no, nunca se nos ha cuestionado, ¿no? Bueno, genial. Canal de YouTube. Tenéis vuestro canal de YouTube con casi 500.000 de suscriptores, que es muchísimo. Contáis un poco vuestro día a día, diferencias culturales, enseñáis un poco la vida en Barcelona, la vida en Indonesia. ¿Cómo es ser youtuber en Indonesia, no? Con los superfans que son los indonesios, que siempre que... Yo la vez que estuve allí 2 meses, pues tuve esa sensación, ¿no? De que son como superfans y quieren hacerse fotos todo el rato. ¿Os reconocen por la calle, por ejemplo? Sí, y es muy bueno porque yo aquí cuando estoy en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito de Barcelona, yo es que me considero que no soy nadie, que es que yo tengo mi vida muy normal y ya está. Y es ir a Indonesia y es un subidón de energía, es fotos, es que nos han llamado para ir a la radio. Nos ha invitado el embajador de Indonesia aquí en Madrid a ir a su casa. Y hemos ido a la casa oficial. Me encanta. Es que allí te paran por la calle, nos han invitado a productos, nos han enviado cosas a casa. Cuando vamos a Indonesia, esto en los últimos, digamos, en los últimos años, que es cuando ha crecido más nuestro canal, nos hemos sentido un poco como, es que es ir allí es un subidón. La verdad es que nos han salido oportunidades muy interesantes al ir allí. Y esto es lo que te comentaba a ti, Carla, que a veces dices, ostras, si allí tengo tantas oportunidades, a veces te planteas como el hecho de, ostras, tendríamos que mudarnos e ir allí para un poco que puedan llegar más oportunidades, porque este mundo de las redes sociales está aún muy nuevo y te trae cosas muy buenas, pero es aún un poco desconocido y también da un poco de miedo, porque dices, no me voy a mudar a Indonesia solo por el canal de YouTube, que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si vamos a poder vivir de esto algún día, porque para nosotros ahora nos da como es un extra, digamos. Pero no os preocupéis, solo te digo, última cosa, esta semana nos han llegado un mail que si nos podían enviar una aspiradora para hacer publicidad de esta aspiradora y en indonesio para ponerlo en nuestro canal y además nos pagaban. Y no estaba nada mal. Y al decirles que no estamos en Indonesia, que estamos en Europa, nos han dicho, ay, pues entonces se complica la cosa. Entonces, pues, Hombre, es eso. Es un shock, bueno, y es pero muy vosotros gracioso. podéis ir y volver y cuando estéis allí, que os manden la aspiradora, hombre. Yo quiero esa aspiradora y muchas cosas más. Me No, es gracioso, encanta. pero digamos que aquí no somos nadie, somos una pareja cualquiera muy trabajadora que no paramos de hacer cosas y cuando vamos a Indonesia es como vacaciones y a la vez unos momentos muy diferentes. Así que de momento nos gusta que sea así. Que haya No ese sé. contraste, ¿no? Te iba a Sí. preguntar precisamente si ahora que sois padres, que tenéis a Luana, si os planteabais volver a Indonesia a vivir o más a largo plazo. De hecho, acabáis de estar. ¿Cómo ha sido la experiencia de ir a Indonesia con vuestro bebé? Que aprovecho para decirlo, Indonesia también tiene bebés, entonces viajar a Indonesia con un bebé no es ningún problema, ¿no? Exacto, nosotros yo creo que fue muy fácil el momento en que decidimos viajar con ella, que fue desde que ella tenía 3 meses y medio hasta los 5, porque es una niña que no comía sólido, no necesitaba nada más que a nosotros, yo le estaba dando el pecho, fui sacándome el pecho en todos los coches, en todos los hoteles, en los trenes allí, y ha sido muy fácil. Y bueno, en cuanto a higiene, hemos estado en sitios. Obviamente no nos hemos quedado en esa casa, digamos que hemos ido a sitios que para nosotros nos daban como más seguridad y bueno, hemos estado en hoteles, hemos estado en Bali, depende un poco de cómo te salga el niño, ¿no? No siempre todos los bebés son fáciles de llevar, pero yo creo que seguro que has hecho otros podcasts de viajar con bebés y con niños y esto es un poco lo que tú le quieras transmitir al bebé, ¿no? Si tú le das seguridad y te lo llevas tranquilamente, pues esto es lo que el bebé va a recibir y súper, súper bien. Hemos disfrutado mucho y le encantó Bali. De hecho, llegó aquí y dije, estos bloques de cemento, me falta un poco Un poco de verde. verde, ¿no?
un poco, ella se fijaba en las flores, te lo juro, tengo una foto que sale ella sonriendo por la mañana porque es que, claro, tenía las vistas de no sé dónde en Bali, en Ubud, con los pajaritos, la naturaleza y digo, es que está durmiendo aquí mejor que en ningún sitio. Me estás Y poniendo los dientes muy largos y me están dando muchas ganas. Y te digo una cosa, cuando los bebés son más pequeños, de 3 a 5 meses, como dices tú, es fácil. Cuando empiezan a crecer es lo difícil. Que Lucía eso, ahora mismo solo corretea y hay que estar todo el día detrás de ella. pero mira, por ejemplo, Bali, no sé otros sitios de Indonesia, yo me iría porque para mí es como mi segunda casa, es allí donde tengo la otra familia y lo voy a seguir haciendo, sea la edad que sea. Pero lo que quiero decir es que Bali tiene hasta sitios de manicura para niños pequeñitos. Tiene sitios para ver de todo, bueno, animales, es que tiene mucha naturaleza. Yo creo que para los niños es que al final tampoco hay que planear tanto. Cuando ven cosas distintas y los tienes entretenidos es ahí cuando están aprendiendo algo, están Total. ocupados. Yo sí que lo recomiendo. Justamente Bali es un sitio que el otro día le dije a mi prima que tienen que ir sí o sí con sus niños No, yo pequeñitos. vamos. Lo veo Y me clarísimo. encanta. Y más hablando ahora contigo, más ganas me están dando, que yo ya tenía ganas de volver a Bali, pues más ganas me están dando. Pero bueno, Y veremos, veremos. la gente de allí es un encanto. Sí que nos gustaría llevar algún día a Luana. No sabemos aún cómo va a ir nuestra vida. No te puedo decir, ¿estaremos en España para siempre en Barcelona? No lo sé. Estaremos en Indonesia. Sé que no me voy a mudar mañana ni dentro de un año, pero sí que nos gustaría, antes de que empezara el colegio obligatorio ella, quizás que viviera y que experimentara lo que es estar en aquellas playas tan amplias, más en la naturaleza. Es algo que creo que me arrepentiría si no lo hacemos, pero no lo sé. Ya veremos. Sí, siempre puede irse de vacaciones y ya está. No lo sabemos. Eso, lo iremos viendo. Vamos a ir acabando, Clara, y me gustaría que acabásemos con una propuesta tuya de un viaje por Indonesia. Tú conoces muy bien el país, lo visitas a menudo, lo has visitado mucho en estos últimos 10 años. Entonces, imagínate que alguien nos está escuchando y quiere hacer un viaje de unas 3 semanas, más o menos, ¿no? Que es el mínimo que yo le recomendaría a alguien, no sé si estás conmigo, yo es el mínimo que le recomendaría a alguien para ir hasta Indonesia, ¿no? Que está ahí en la otra punta. ¿Tú cuántos días le recomendarías y qué itinerario propondrías? 3 semanas me parece estupendo. Me parece, de hecho, lo mínimo para poder ver bien el país. Si solo se puede en Bali y alguna otra isla más, 2 semanas. Si son 3 semanas, pues probablemente empezaría por Yogyakarta. Yogyakarta es una ciudad en Java que vivía antes un sultán y tiene un montón de sitios para ver culturales, el barrio del sultán, tiene barrios artesanales, mercados, además está muy cerca de los templos patrimonio de la humanidad, que es el Borobudur y Prambanan, y me parece que sí que está muy bien verlos. Así que a Yogyakarta estaría un par o 3 de días. Luego, si tienes tiempo y te gustan los volcanes, iría desde Yogyakarta por carretera. Hay muchos buses, hay muchas agencias de estas que ofrecen tours o viajes. De muchas maneras lo puedes plantear, más masivo o más estilo. Hay un montón de agencias, la verdad. Entonces iría al Bromo y al volcán Kawai Jen. Con niños quizás no haría este recorrido, ¿no? Pero para 2 viajeros o un grupo de amigos o algo así, pues sí. Entonces, desde el Kawai Jen, digamos, iría todo esto por carretera mientras vas viendo. Yo creo que cuando vas en carretera ves también mucho más que por avión y siempre te topas con estos pequeños restaurantitos, con la típica gente adorable, es como comes más comida tradicional. Luego de allí pasaría en ferry a Bali. Por lo tanto, una semana en Java con todo esto, luego una semana más en Bali, porque es que Bali es muy diferente, cada sitio, el centro Ubud no tiene nada que ver, los arrozales con la zona de costa, también tienes otras islas, Nusa Penida, Nusa Lembongan, es que hay un montón para ver. Ahí en Bali alquilaría moto y algún día de conductor para hacer esa excursión larga que ya no vale la pena tú alquilar la moto. Y luego, después de una semana de Bali, pues dividiría entre, si es una primera vez, las islas Gili, que creo que siempre está bien, o alguna parte de Lombok,
Y pues probablemente Labuan Bajo en Flores sí que iría, porque allí lo que es guay es que te venden como la opción de estar un par de noches o una a bordo de un barco y vas bordeando las playas allí, las islas. Está Komodo, hay otra que se llama Rincha y es para ver el dragón de Komodo. Así que con 21 días, 23 días o así, yo son estas las islas que haría. Y para una segunda vez, pues igual ya te vas a Sumatra a ver a los orangutanes, pero así de principio, si quieres tener una idea un poco variada, Java, que es donde vive la mayoría de población de Indonesia, que es musulmana, también creo que es muy interesante. Java no te lo puedes perder, Bali tampoco. Y las islas Gili y Flores para darle ese toque ya diferente, más de playa, más días de playa, de buceo, de snorkel. Estoy totalmente contigo, de hecho, bueno, es una ruta muy parecida a la que hicimos nosotros, pero estuvimos más tiempo, entonces íbamos parando para trabajar, pero vimos todos esos sitios y recomendadísimo para mí. El Parque Nacional de Komodo es un must, especialmente si buceáis. La verdad es que la vida marina allí es espectacular y yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Clara, ya estamos. ¿Dónde podemos encontraros en redes sociales? Por si alguien quiere saber más de ti, más de tu familia indonesio-española, aparte del canal de YouTube, dinos cómo se llama y las redes sociales. Vale, el canal de YouTube últimamente se cambió por hacerlo más fácil porque mucha gente española le parecía impronunciable nuestro antiguo nombre. Entonces ahora es muy fácil, es Bayu Clara Family. Facilísimo. ¿Vale? Es fácil de recordar. Eso es el canal de YouTube. Y luego tenemos un Instagram, una cuenta de Instagram para ir acorde con ese YouTube que se llama Bayu Clara Family, también en Instagram. Tengo ahora mismo mi cuenta personal privada, pero porque estoy viviendo en un mundo con mi hija, todo eso, y tenía así como dudas de qué dejar público y qué dejar en privado, así que mi red social personal la tengo de momento privada. Bueno, está muy bien. Si no, ya, si en algún momento la abres, tú me lo dices y yo le digo a la gente, oye, que Clara está aquí. Pero contesto mensajes privados si alguien necesita dudas o cualquier cosa de Indonesia. Y me llamo Clara Uluwatu. Facilísimo. Clara Uluwatu, como la zona de Bali. Sí. Genial, Clara, pues muchísimas gracias. Yo sé que no es fácil sacar tiempo con un bebé, así que te agradezco este ratito. Ha sido una conversación súper interesante. De todas maneras, siento que nos han quedado como 1.000.000 de cosas que podríamos seguir hablando porque la cultura balinesa, la cultura de Indonesia es extensísima, así que bueno, pues igual queda para una segunda vez. Yo encantada, y si queremos ir a más temas a fondo, culturales, de religión o lo que sea, cuenta conmigo. Bueno, muchas gracias. Dinos gracias en indonesio. Terima kasih. Ah, es verdad, es verdad. Terima kasih. Gracias de nuevo a Yati Seguros y a Level por hacer posible este podcast. A los que estáis al otro lado, 1000 gracias también por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado, si te ha hecho viajar durante un ratito, si has aprendido algo nuevo o si te ha despertado las ganas de conocer Indonesia, que a mí me ha despertado las ganas de volver, compártelo para que llegue a más gente. Ya sabes que tu feedback es lo que hace que el podcast crezca. Nada más, me despido. Hasta la próxima. Chao. Terima kasih. Terima kasih. ¿Y cómo se dice adiós? Dadah. Dadah. Gracias, Clara. Gracias, Carla. Adiós.